Amén. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y radio oyentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión en Puente Itla, Morelos, México, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el gran misterio de la venida de Jesucristo, el cual es el misterio grande que estaba en medio del pueblo hebreo y ellos no lo pudieron comprender en aquel entonces. Pueden tomar asiento si tienen la bondad las personas aquí presentes. El gran misterio de la venida de Jesucristo. El Señor Jesucristo, 2000 años atrás, estuvo sobre la tierra caminando en medio del pueblo hebreo, y las cosas que él predicaba y las cosas que él hacía eran muy difíciles para entender humanamente, eran inconcebibles a la mente humana, porque a la mente humana es inconcebible que un hombre coloque sus manos sobre la persona que está ciega y la persona quede con la vista restaurada, o una persona que nació ciega y que reciba la vista, o un sordo que reciba la audición, o un mudo que reciba su habla, o un muerto que sea resucitado. Todas esas cosas son inconcebibles a la mente humana, porque la ciencia no puede producir esas cosas. Por lo tanto, el ser humano juzga de acuerdo a su forma de pensar, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, las cosas que estaban sucediendo bajo el ministerio de Jesucristo eran inconcebibles a los seres humanos. Pero hubo un hombre de entre los fariseos, un gran líder religioso perteneciente al concilio del Sanedrín, el cual vino a Jesús de noche para hablar con Jesucristo, y le dijo, en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí, vean, este hombre principal entre los judíos reconoció que las cosas que Jesús hacía no las podía hacer un ser humano. Tenía que ser Dios con la persona obrando todas estas maravillas. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí Cristo va directamente a Nicodemo con la palabra del nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Porque toda persona que vive en la tierra quiere entrar al reino de Dios, porque quiere vivir eternamente con Cristo en ese reino divino que existe y que luego va a ser establecido en este planeta Tierra. Y para poder entrar y pertenecer a ese reino de Dios, la persona tiene que nacer de nuevo conforme a las palabras de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ese es uno de los grandes misterios que Cristo realizaría en la vida de los seres humanos. La vida de Cristo fue un misterio, y las cosas que Cristo haría fueron un misterio también. Ahora, así como para nacer o para vivir en este reino terrenal de mortales, tuvimos que nacer. Fue por medio del nacimiento a través de nuestros padres terrenales que aparecimos en este reino terrenal de mortales en cuerpos mortales. Y ahora para nacer o para entrar a un reino de inmortales y vivir eternamente, tenemos que nacer de nuevo, porque el nacimiento que recibimos de nuestros padres fue un nacimiento a la vida temporal o temporera. Fue a la vida pasajera, no a la vida eterna. Para entrar al reino eterno de Dios hay que nacer de nuevo, hay que nacer a la vida eterna. Y no tenemos aquí en la tierra hombres que puedan con su esposa producir ese nuevo nacimiento. Solamente han producido y siguen produciendo el nacimiento de hijos e hijas a la vida temporera, a la vida mortal. Y todos nacemos en este reino de mortales, el cual, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, cayó bajo el dominio del príncipe de las tinieblas y reino del príncipe de las tinieblas. Y por eso es que la raza humana ha tenido y tiene tantos problemas en esta vida temporera. Ahora, ¿cómo vamos a nacer para vivir eternamente? Naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, dijo Cristo a Nicodemo. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, y reconocer que su muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio por el pecado del ser humano para reconciliar al ser humano con Dios, la persona cree, recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y luego es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua, de la palabra del Evangelio de Cristo, que la escuchó y la creyó y recibió a Cristo como Salvador, y ha nacido del Espíritu al recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento. Nació a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Para eso fue que Cristo vino en su primera venida. El misterio de su primera venida es que Él, Jesucristo, vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, tomando Él nuestros pecados, porque Él no tenía pecado y por consiguiente no podía morir. Pero al tomar nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, vino la muerte sobre Jesucristo. El día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la raza humana tenía que morir. Pero Cristo dio su vida por la vida del mundo. Eso está aquí en
el capítulo 3, verso 16 en adelante de San Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora podemos ver que es un asunto de creer para ser salvo, o de no creer para ser condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de fe en Cristo o de incredulidad a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo nuestro Salvador en San Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, toda persona para vivir eternamente tiene que entrar al reino de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Porque es a través de Jesucristo que Dios estaba manifestado en la tierra, reconciliando consigo mismo al mundo. No hay otra forma para el ser humano ser reconciliado con Dios. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, versos 26 al 29 de Levítico, nos habla del día de la expiación que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, en donde se sacrificaba un macho cabrío por los pecados del pueblo. El pueblo, cada individuo tenía que arrepentir de sus pecados, pedir perdón a Dios en ese día, y Dios los perdonaba y quedaban cubiertos con la sangre de ese sacrificio expiatorio. Pero sus pecados no quedaban quitados, porque los animales no son perfectos, porque no tienen alma. Y por cuando no tienen alma, entonces el espíritu del animal no puede venir a la persona. Por lo tanto, solamente eran cubiertos los pecados de los seres humanos, pero aquel sacrificio por el pecado era tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría a realizarse en la tierra por el Mesías en su primera venida. Y por consiguiente, todos los creyentes en Dios del Antiguo Testamento tenían que estar creyendo en ese sacrificio por el pecado, en lo que llegaba el sacrificio perfecto. Porque cuando llegara el sacrificio perfecto y se efectuara ese sacrificio perfecto, los pecados de todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento que estaban cubiertos con la sangre de ese sacrificio que efectuaban en el Antiguo Testamento, cuando se derramara la sangre del sacrificio perfecto, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quedarían limpios de todo pecado los santos del Antiguo Testamento. Ahora, veamos aquí cómo nos dice en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo, será cortada del pueblo y perderá el derecho a continuar viviendo, porque no se arrepintió de sus pecados, creyendo en el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo. Y por consiguiente perdía el derecho a continuar viviendo en la tierra. Dios lo cortaba, quedaba desarraigado del pueblo, dejaba de existir. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el sacrificio de la expiación por nuestros pecados es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio por el pecado, porque ya vino el sacrificio perfecto. Por eso Cristo, cuando fue presentado por Juan el Bautista, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quitó el pecado del mundo, y ahora todo ser humano
se arrepiente de sus propios pecados, pidiendo perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdona, lo recibe en su reino. Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento, y así entra al reino eterno de Jesucristo, y por consiguiente a la vida eterna. Así es como se nace a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora el misterio de la primera venida de Cristo, vean, tenía que ver con todo ese programa de redención, el programa en el cual Cristo era el sacrificio por el pecado del ser humano, la expiación por los pecados para reconciliar al ser humano con Dios. No hay otra forma en que el ser humano pueda ser reconciliado con Dios y ser restaurado a la vida eterna y ser colocado en el reino eterno de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, ¿y quién es Jesucristo? Tan importante Jesucristo que su sacrificio es el sacrificio por el pecado de la raza humana. Veamos lo que dice en el capítulo 53, el profeta Isaías, hablando del Mesías que vendría en medio del pueblo hebreo. En el capítulo 53 de Isaías dice, verso 4 en adelante, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo esto lo profetizó Isaías acerca del Mesías que vendría a la tierra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esto fue cuando lo llevaban cargando la cruz. Iba como cordero al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, fue cortado de medio de la raza humana, de medio de los mortales. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Ve? Cuando haya puesto su vida en expiación por nuestros pecados o por el pecado. La expiación por el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él puso su vida en expiación por nuestros pecados. Ya en medio del pueblo hebreo no está el sacrificio de la expiación por el pecado del día 10 del mes séptimo de cada año, en donde se sacrificaba el macho cabrío de la expiación allá en el templo. Pues ya no tienen el templo para hacer ese sacrificio y llevar la sangre de la expiación al lugar santísimo. Pero no hay ningún problema, ya fue efectuado el sacrificio perfecto, el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, y la sangre de ese sacrificio, que es la sangre de Cristo, fue llevada al cielo, al templo celestial, y fue colocada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios. Y por consiguiente, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrió en el cielo el día de la expiación, que fue tipificado en el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo. Ahora, en el templo celestial se abrió el día de la expiación, y todavía
estamos en el día de la expiación, en donde toda persona que arrepentida de sus pecados, afligida en su alma por haber pecado contra Dios, viene a los pies de Cristo y le pide perdón a Cristo por sus pecados, reconociendo la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, reconociendo que su sacrificio en la cruz del Calvario fue el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. La persona obtiene el perdón de sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace a una nueva vida, a la vida eterna, en un nuevo reino, el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y así la persona ha obtenido la salvación de su alma y por consiguiente la vida eterna, y ahora pertenece a un nuevo reino, el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, así como nosotros obtuvimos una ciudadanía eterna al nacer en una nación, así también al nacer de nuevo tenemos la ciudadanía de donde hemos obtenido el nuevo nacimiento, del cielo. Por eso San Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, han entrado al reino de Jesucristo nuestro Salvador, porque han creído en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Han creído en el sacrificio expiatorio, el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, y han sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo de todo pecado, y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en ellos el nuevo nacimiento, en todos los creyentes en Cristo, y por consiguiente hemos obtenido la salvación y vida eterna. Tan simple como eso. Es así de simple, para que las personas no tengan que ir a una universidad a estudiar teología para después recibir a Cristo como Salvador. No, toda persona recibe la fe para creer en Cristo, la revelación para creer en Cristo a través de la predicación del Evangelio de Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, se confiesa para salvación, se confiesa a Cristo como único y suficiente Salvador, y así lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, y Él salva nuestra alma y nos da la vida eterna. Vean aquí en 1 de Juan capítulo 5 nos dice de la siguiente manera, capítulo 5 de 1 de Juan, versos 10 en adelante, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna que todos los seres humanos quieren recibir? Está en Jesucristo. Para poder recibir el ser humano la vida eterna, necesita recibir a Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No puede usted llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En Jesucristo. Cristo es la fuente del agua de la vida eterna. Por eso le habló a la mujer samaritana acerca del agua de la vida eterna, y la mujer samaritana comprendió. Vean en el capítulo 4, verso 14 de San Juan, dice, del Evangelio según San Juan, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Los conquistadores españoles estaban buscando la fuente de la juventud y nunca la encontraron. ¿Por qué? Porque la fuente de la juventud es Cristo, y ellos estaban buscando una fuente de agua en algún lugar de la cual pudieran tomar y ser jóvenes y vivir eternamente. Pero la fuente de la juventud es Jesucristo, nuestro Salvador, y Él es el que nos da esa agua que salta para vida eterna. Vean, en Apocalipsis capítulo 21 nos habla ahí de una fuente de agua de vida eterna, la cual todo ser humano quiere encontrar. Ahora vean, vamos a leer este pasaje para que tengan aquí el cuadro claro de la fuente del agua de la vida eterna. Capítulo 21 del Apocalipsis, versos 5 al 7 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí podemos ver que la promesa de parte de Dios es que Él dará de la fuente del agua de la vida eterna a todo aquel que tiene sed de Dios y tiene sed de vida eterna. El que no quiera vivir eternamente no tiene que buscar la fuente del agua de la vida, que es Cristo. Pero el que quiera vivir eternamente necesita saber que Cristo es la fuente del agua de la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 22, versos 16 al 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed, que venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, porque el ser humano tiene libre albedrío. Por lo tanto, cada persona es responsable por sí misma delante de Dios. Por lo tanto, la invitación que el Evangelio de Cristo extiende a todo ser humano es para cada persona como individuo. Por lo tanto, cada persona como individuo está llamado a escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador para obtener el perdón de sus pecados, ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, nacer en el reino eterno de Cristo a la vida eterna. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de una mirada de fe a Cristo, creyendo en la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como el sacrificio por nuestros pecados, para así expiar nuestros pecados y nosotros ser reconciliados con Dios. Esa mirada de fe a Cristo en su primera venida y su sacrificio en la cruz del Calvario, creyendo en su primera venida y su sacrificio en la cruz del Calvario, nos otorga la salvación y vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso.
Todo esto está dentro del misterio de la primera venida de Cristo, el cual vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ninguno de nosotros nos podemos quitar nuestros pecados como nos quitamos las manchas y el sucio de nuestras manos lavándonos con un detergente y agua o bañándonos con jabón para quitarnos el sucio que hemos obtenido durante el día, o la ropa nuestra para sacar las manchas le echan ciertos detergentes y a cierta ropa, la blanca, para sacar alguna mancha también le colocan algún detergente o blanqueador y elimina esa mancha. Pero ¿cómo vamos a quitar las manchas del pecado en nuestras vidas? Con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otra cosa con lo cual usted pueda quitar el pecado de usted, ni siquiera usted lo puede quitar. Es Cristo el único que quita el pecado del ser humano con su sangre preciosa. Vean, aquí nos habla 1 de Juan capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted no encuentra en ningún otro lugar que haya alguna otra cosa para limpiar al ser humano de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean en Apocalipsis también y en 1 de Pedro. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vean, hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, la cual nos limpia de todo pecado. Vean Apocalipsis ahora, capítulo 1, verso 5 al 7 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el que lava al ser humano con su sangre de todo pecado y lo deja sin pecado. Queda justificada la persona como si nunca en la vida hubiese pecado. Sigue diciendo: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora aquí nos muestra que Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nadie puede hacer esto sino nuestro amado Señor Jesucristo. Vean también en Apocalipsis capítulo 7, nos habla algo aquí muy importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque es muy importante para todos nosotros. Tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con nuestro futuro eterno. Vean, en el capítulo 7 del Apocalipsis, verso 14 en adelante dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Está hablando de una multitud aquí. Vamos a ver, verso 13, para que tengan el cuadro claro. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ve? Es la sangre de Cristo nuestro Salvador la que nos limpia
de todo pecado. Y nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. En Apocalipsis capítulo 5 nos habla algo también muy importante aquí que no podemos dejar pasar por alto. Capítulo 5, verso 9 en adelante dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando el reino milenial de Cristo sea establecido en la tierra, estaremos con Cristo en ese reino, en cuerpos glorificados, eternos y jóvenes, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y ahí estaremos, no como estamos en la actualidad, en donde algunos están trabajando en esta vida terrenal como oficinistas, otros como carpinteros, como obreros de la construcción, otros en fábricas y así por el estilo. En el reino de Cristo, cuando sea establecido en la tierra este reino de Dios, ahí estaremos como reyes, como sacerdotes y como jueces. O sea que seremos el gabinete del reino de Jesucristo, y Él será el mayor de todos. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ese reino milenial de Cristo es el reino del Hijo de David en medio del pueblo hebreo, y desde ahí Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahí estará el trono de David, que es el trono que estará en Jerusalén, en el cual Cristo estará como rey sentado. Ese es el trono del cual Dios, por medio del arcángel Gabriel, le habló a la Virgen María que el Mesías que nacería a través de ella recibiría como heredad. Vean aquí en el capítulo 1 de San Lucas, versos 30 en adelante, cuando le apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Por tanto, ese es el reino en donde todos queremos estar. Ese es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. La tierra de Israel será el distrito federal de este reino, y Jerusalén será la capital, y allí estará el trono de Jesucristo, que es el trono de David, y desde ahí Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones que estarán viviendo en el reino milenial de Cristo. Y ahí en ese reino estaremos nosotros con Cristo como reyes, como sacerdotes y como jueces. La decisión más grande que una persona hace en su vida es una sola: recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa decisión coloca a la persona en la vida eterna con Cristo, en su reino eterno. Y por consiguiente, la persona ha asegurado su futuro eterno
con Jesucristo en su reino eterno. Cristo preguntó en una ocasión en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, ¿de qué le vale a una persona luchar en esta tierra y convertirse en la persona más rica del mundo y perder su alma? ¿De qué le vale? No le vale de nada. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrá dar toda la riqueza que obtuvo y obtendrá la salvación de su alma? No. La salvación del alma tiene un precio, y ya ese precio fue pagado por nuestro amado Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue el precio de nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Dios no acepta ni dinero, ni sacrificios de animalitos. Aquellos sacrificios de animales del Antiguo Testamento solamente era el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya tenemos el sacrificio perfecto para la reconciliación del ser humano con Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y Dios no acepta otro sacrificio, ni acepta dinero, ni nada para la redención del ser humano, sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo la persona puede obtener ese sacrificio? Recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, y reconociendo y creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y así, ese es el sacrificio que tiene valor delante de Dios para la salvación de mi alma y la salvación del alma suya también. Dice la Escritura: en tiempo aceptable de hoy. Eso está en Romanos y en Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro. Dice, capítulo 6, verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La referencia a esto que habla aquí San Pablo está en Isaías capítulo 49, verso 8. Y ahora, este es el tiempo aceptable delante de Dios, la dispensación de la gracia que se abrió en el cielo desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahora Dios acepta a toda persona que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador y cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La persona es aceptada delante de Dios. Dios lo acepta porque el sacrificio para la reconciliación del ser humano con Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para Dios aceptar a la persona, para quedar reconciliada con Dios la persona. Por lo tanto, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La dispensación de la gracia es el día de salvación, y comenzó el día de la crucifixión de Cristo, y en el templo celestial se abrió el tiempo aceptable delante de Dios, el día de salvación delante de Dios, la dispensación de salvación, que es la dispensación de la gracia, en donde se predica el Evangelio de Cristo, se presenta a Cristo como el sacrificio por los pecados del ser humano en su primera venida, muriendo en la cruz del Calvario, y todo ser humano que escucha y cree, porque nace en él la fe para creer, la persona cree en Cristo como su Salvador y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo públicamente como su único y suficiente Salvador. Y Dios lo acepta, lo recibe, y es perdón del pecado de la persona, y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado,
es bautizada la persona por un ministro en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nace la persona a una nueva vida, a la vida eterna, en un nuevo reino, el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así ha nacido la persona del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Y así la persona ha obtenido la salvación y vida eterna de su alma. Recuerden que el ser humano es alma viviente. El cuerpo físico es una casa terrenal. El espíritu de la persona es un cuerpo espiritual de otra dimensión. Pero el alma de la persona es lo que en realidad es la persona. Por eso cuando Cristo habla de la salvación del ser humano, dice: ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ve? Porque el alma es lo que en realidad es la persona. Por lo tanto, así como cuidamos el cuerpo físico, cuidemos nuestra alma millones de veces más. Y así como le damos alimento físico a nuestro cuerpo físico para que no se muera, demos alimento espiritual a nuestra alma, que es la palabra de Dios, para que nuestra alma no muera, sino que viva eternamente con Cristo en su reino. Por tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador tiene la bendición de la salvación y vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador y han partido, se conformaron solamente con unos pocos años de vida en un cuerpo mortal, corruptible y temporal o temporero. Pero ya no tienen más derecho a volver a vivir en un cuerpo para vivir eternamente, porque perdieron la oportunidad de confirmar su lugar en la vida eterna con Cristo en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos que comprender que el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra es que nosotros escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador, para así obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtener el nuevo nacimiento, así nacer del agua y del Espíritu y entrar al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, y así asegurar nuestro futuro eterno en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Yo he asegurado mi futuro eterno con Cristo en su reino eterno. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que no ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, puede hacerlo en esta tarde, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él le recibirá, le perdonará sus pecados y con su sangre le limpiará de todo pecado. Y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento. Nacerá en el reino eterno de Cristo a la vida eterna. Por tanto, pueden levantar su mano y yo estaré orando por ustedes. Pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta ocasión, para que Cristo les reciba en su reino, les libere todo y con su sangre les limpie de todo pecado. Y así, Cristo les dé la entrada a su reino, a la vida eterna. Pueden continuar pasando al frente para orar por ustedes. Ya ustedes han creído de todo corazón al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y entender el gran misterio de la venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario por todos nosotros, para así reconciliarnos con Dios y ser restaurados a la vida eterna, y así nosotros asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Recuerden que recibir a Cristo como Salvador es un asunto de vida eterna. No es para ser un religioso más, sino para ser una persona salva, una persona que entra a la vida eterna, y así tener asegurado nuestro futuro eterno con Cristo
en su reino eterno. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted el futuro eterno suyo? Ninguna otra persona, solamente Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Él es el Salvador del mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dijo San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Por lo tanto, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces hay que ir a Jesucristo para obtener la salvación y vida eterna. Porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo, su Hijo. No podemos buscar la vida eterna en otra persona, solamente en una persona, y su nombre es Señor Jesucristo. Pueden continuar pasando todas las personas que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón en Cristo, para que así, dando testimonio de vuestra fe en Cristo, hagan esa confesión de Cristo como su único y suficiente Salvador. También las personas que están a través de la radio pueden poner sus manos en la radio y de todo corazón confesar a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, y confesar a Cristo vuestros pecados. Cristo le recibirá, le perdonará y con su sangre le limpiará de todo pecado. Y luego pueden pasar por este auditorio, por este lugar, por esta iglesia, para que luego sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que luego Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y entren al reino eterno de Cristo para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Todavía estamos esperando por las personas que vienen de camino, porque así como ustedes desean vivir eternamente con Cristo en su reino eterno, ellos también desean vivir con Cristo en su reino eterno. Y viendo el gran misterio de la primera venida de Cristo, que fue para Él morir por nosotros en la cruz del Calvario como nuestro sacrificio por nuestros pecados, para obtener la redención, para obtener así el perdón de nuestros pecados y obtener la salvación y vida eterna. Ahora, al entender este misterio de la primera venida de Cristo, todos queremos tener a Cristo acá en nuestro corazón, en nuestra alma, porque queremos vivir en el reino de Dios con Cristo por toda la eternidad. Pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar, y ya dentro de unos segundos oraremos por todas las personas que han pasado. Pueden estar puestos en pie también los que están en la audiencia para orar dentro de algunos segundos por todos los que han pasado. El misterio de la venida de Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? El misterio de la primera venida de Cristo fue para nuestra salvación, para morir. Por lo tanto, estamos agradecidos a Dios por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio por nuestros pecados. Él vino para ese propósito. Esa fue la misión que tenía de parte de Dios. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ve? Había recibido ese mandamiento de poner su vida por todos nosotros, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir eternamente. Si Él no moría, entonces nosotros no podíamos vivir eternamente. Él lo dijo ahí en el capítulo 24, en el capítulo 12, verso 24, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Así, Cristo, el grano de trigo, al morir, luego el día de Pentecostés, nació la planta de trigo, que es la iglesia de Jesucristo, y en esa planta de trigo es que nacen los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios. Por eso somos colocados en la iglesia del Señor Jesucristo, como granos de trigo, como hijos e hijas de Dios. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare
yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial como creyentes en Cristo. Que Cristo diga, esta persona creyó en mí cuando escuchó la predicación de mi evangelio y me recibió como su único y suficiente Salvador. Y yo le recibí, le perdoné y con mi sangre le limpié de todo pecado. Padre, bautízale con Espíritu Santo y fuego y que entre a tu reino eterno. Y el Padre dirá, que entre a mi reino. Y bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y así la persona nace de nuevo, nace en el reino eterno de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Todos queremos asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. No hay otro lugar donde usted pueda asegurar su futuro eterno, solamente con Cristo en su reino eterno. No hay otra persona que nos pueda asegurar nuestro futuro eterno. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo, el cual en su primera venida murió por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Ya vamos a orar por las personas que han pasado. Si falta alguna otra persona y no ha pasado, puede pasar. Y si tiene esa lucha acá en su corazón, en su alma, de que desea pasar porque ya creyó al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, pero algo lo aguanta, diga, yo quiero vivir eternamente con Cristo en su reino. Y yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído acá en mi corazón. Por lo tanto, me levanto y paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo. Y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y ahí se acaba la lucha y usted obtiene la victoria. Vamos a orar ya por las personas que han pasado. Vamos a estar puestos en pie todos y repitan conmigo esta oración. Los niños también de 10 años en adelante pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestros ojos cerrados. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo y creyendo en tu primera venida y en tu sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Señor Jesucristo, creo que tú eres mi sacrificio por mis pecados. Señor Jesucristo, creo con toda mi alma que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados y quitar mis pecados. Señor Jesucristo, yo creo de todo corazón en ti y doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y repitan conmigo, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ahora ustedes me preguntarán o me dirán primero, ya he creído en Cristo de todo corazón, lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya he creído
de todo corazón. Pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta que ustedes tienen en vuestros corazones. Por cuanto han creído de todo corazón en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados esta misma tarde en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y entren así al glorioso reino eterno de Dios. Nuestro tema ha sido el gran misterio de la venida de Jesucristo. Ahora, viendo el misterio, el por qué Él vino, ustedes han respondido al llamamiento. Ahora le pregunto al reverendo aquí presente si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay lugar donde cambiarse de ropas también hay lugar donde cambiarse de ropa para colocarse las ropas bautismales. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo, esta misma tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han creído y tienen el derecho y privilegio de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando el ministro va a bautizar a una persona que murió al mundo porque recibió a Cristo como su Salvador. Y cuando lo sumerge en las aguas, está sepultando en las aguas bautismales a la persona, al viejo hombre que murió. Y cuando lo levanta de las aguas, está la persona resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó a la vida eterna. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos veremos en el reino eterno de Cristo, en cuerpos eternos y glorificados, cuando Él nos transforme y cuando resucite a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. E iremos con Él también a la cena de las bodas del Cordero, esa gran fiesta celestial que durará 3 años y medio cuando se efectúe en el cielo. Y después regresaremos a la tierra para el gran reino de Dios que será establecido en la tierra por nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí estaremos como reyes, sacerdotes y jueces, con cuerpos eternos y glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Así es que nos vamos a continuar viendo por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo al ministro aquí para que Él les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros el reverendo aquí presente. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.